Javier, tú, digamos, por lo pronto, yo leí El Imperio eres tú y esta novela, y digamos, has generado un oficio para el tema de la novela histórica realmente formidable. La gran pregunta que siempre me hago con este tipo de novelas es el porcentaje de ficción, por un lado, y de rigor histórico. El rigor histórico está claro. Sí, está, porque... ¿no? Pero ¿cómo manejar ese balance entre la ficción y la verdad histórica? Bueno, aquí A Flor de Piel he tenido que ficcionalizar más porque había menos documentación. Claro. Aquí, por ejemplo, hay más ficción en lo que es el drama entre los personajes. Aunque había indicado en la documentación ciertas historias de amor entre los miembros de la expedición, era una indicación muy leve. Y ahí he tenido yo que ahondar, digamos, por ejemplo, los diálogos siempre son ficción, en el sentido de que yo no estaba presente. Ahora, también te digo que están basados en una documentación muy exhaustiva. Yo los diálogos son resultado de conflictos que sé que hubo en aquella expedición porque están indicados en los documentos que yo he conseguido. Entonces, lo que yo consigo, que a lo mejor es un párrafo escrito en tercera persona, yo hago de eso 4 páginas de diálogo entre 2 de los personajes del libro. No me gusta inventar demasiado sobre todo si son personajes históricos, pero claro, a la hora de hacer diálogos ahí tienes que inventar, porque no estabas presente. Y a la hora de contextualizar, el arranque, todos esos personajes, demostrar que las cosas vienen mal, esa pobreza y esa fragilidad de salud cuando muere el primer personaje, que afectivamente es muy importante para toda una familia, en fin. Eso es, claro, porque es sobre todo... Aunque es la historia de la expedición, en realidad es la historia de una mujer. Es la historia de Isabel Zendal, claro, que la primera enfermera hispana de la historia, se la conoce, o quizás la primera enfermera en misión internacional. Pero fue una mujer extraordinaria, de un medio muy, muy pobre, que tenía una mancha en su pasado. Ella se equivocó, se enamoró equivocadamente, o del hombre equivocado, porque la acabó engañándola, y ella toda su vida consiste en reparar esa mancha. No solo por ella, sino por su hijo. Y por eso acepta irse a América, porque le proponen una nueva vida, una nueva identidad. Y es un poco la historia de esta mujer, cómo va buscando su lugar en el mundo, en varios decorados, porque, por supuesto, la expedición pasa por muchos lugares, pasa por Puerto Rico. En Cuba se enamora de ella el mayor tratante de esclavos de la época. En México también tiene una historia de amor intensísima. Cada hecho que estás diciendo es prácticamente una nueva novela, ¿no? Que podría ser una nueva novela, pero es un capítulo, digamos, claro, de A Flor de Piel. No, claro, está claro. Es muy interesante lo que pasa con este tipo de historias, yo digo desconocidas, porque si bien había documentación, pero estaban totalmente desconocidas. Pero es muy interesante cómo a raíz de un éxito editorial como el que estás teniendo tú en España y en toda América Latina con este tipo de historias, cómo las instalás en el imaginario popular. Y ahora ya esa expedición de niños, esa expedición sanitaria y salvadora del mundo, ya cambia la perspectiva, y a partir de esta novela ya ese viaje dejó de ser invisible, pero también se resignifica de otra manera. Es lo que he querido también hacer con esta... A mí siempre me pareció injusto que la gesta de estos niños y de estos médicos tan extraordinarias cayese completamente en el olvido. Nadie conoce esta historia en España. Nadie. Ahora, con el libro, se empieza a conocer un poco, pero hasta entonces nadie, ni yo mismo la conocía, hasta que, de casualidad, visitando el Jardín Botánico, me topé con la historia de esta expedición. Es muy curioso, no entiendo muy bien la razón, quizá porque ocurrió en un momento en que pasaban cosas tan graves en España que esto quedó eclipsado. Esto fue como, ¿sabes?, un rayo de luz así en la oscuridad del imperio. Pero me parece de justicia el devolver a los héroes el lugar que les corresponde en la historia. Y esta gente, quieras que no, pues dio casi su vida por vacunar, por esparcir la vacuna en el mundo, ¿no? Y no merecen desde luego caer en el olvido, ¿no? Hay también una particularidad, que es el hecho de, bueno,
se guardaban algunos documentos, una cosa más administrativa, me da la sensación, listas, sí, algún acta, pero no mucho más y no con un afán documentalista. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado mucho. Hoy todos estamos permanentemente registrando imágenes, en las redes sociales todo el mundo dice lo que está haciendo, los escritores cuentan lo que están escribiendo, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cómo imaginás tú que puede hacer Javier Moro dentro de 100 años para encontrar alguna historia parecida a la de A Flor de Piel hoy? ¿Hoy es posible que exista una historia tan invisible como la de A Flor de Piel? Yo creo que no, porque hoy los medios de comunicación lo cuentan todo, como tú acabas de señalar. Hoy, aunque siempre hay buenas historias escondidas, tú fíjate que entre los 60.000 o 80.000 o 100.000 refugiados sirios que han entrado en Europa en el último mes, ¿tú crees que ahí no hay alguna buena historia que pase desapercibida o que no lo sepamos nunca? O capaz que son 50.000 historias. Bueno, eso por supuesto. Pero entre esas 50.000 ¿no habrá una especialmente fantástica? Yo creo que sí, más de una probablemente. Seguramente. Pero ahora, habría que meterse ahí. Claro. Lo primero, habría que aprender árabe. Lo segundo, habría que meterse en ese mundo, investigar mucho, intentar dar con esa historia fantástica, ¿no? Entonces, por mucho que haya, ¿cómo se dice?, teléfonos celulares, sí. Por mucho que haya redes sociales, es posible que entre todo ese caudal se pierdan historias buenas. ¿Cómo observas todo este movimiento migratorio que llega a Europa? La foto del niño ya sirio. Bueno, es un poco el tema del libro A Flor de Piel, y que se podría condensar en una frase. Es muy difícil ayudar a la gente. O sea, los protagonistas de A Flor de Piel quieren salvar el mundo y casi perecen perecen víctimas del propio mundo que quieren salvar. Y la dificultad, el cambio de política, por ejemplo, que el gobierno alemán ha experimentado ayer cuando decide cerrar la frontera con Austria, se debe probablemente a que se dan cuenta que entre esta miriada de refugiados también están entrando terroristas y de repente deciden cambiar de política y cortar la frontera, ¿no? Es muy difícil ayudar, pero yo solo sé también de la experiencia de mi tío Dominique Lapierre, que que mantiene una enorme ONG de ayuda a los más pobres de la India, de Calcuta, y también me decía siempre lo mismo: qué difícil es ayudar. Porque de repente estás dando dinero, el dinero corrompe, se usa mal, enseguida se desvía, si no tienes un control absoluto, es muy difícil. ¿Y eso qué desmotiva? No desmotiva, pero es que no debería desmotivar, pero sí... ¿Frustra? Sí debería ilustrar sobre la dificultad, que es que ayudar no es solo dar, es difícil dar, porque el poder corruptor del dinero es enorme. Y si tú vas a sociedades que no están preparadas para defenderse de esa corrupción, tú lo que puedes, en vez de ayudar, es estar, al contrario, perjudicándolos. ¿Y si Europa abriera las puertas? Bueno, yo creo que deberían abrir las puertas. Yo creo que de la misma manera que América abrió las puertas a los refugiados españoles, aquí, este es un país, ¿sí? Yo creo que nuestro deber moral está en abrir las puertas a los refugiados sirios, por supuesto que sí. Y además que la savia migratoria es buena para una sociedad. Pero claro, Europa son sociedades ya un poco escleróticas, muy mirándose el ombligo, muy celosas de su bienestar. Y eso es para mí, deprimente. ¿Y te parece que es posible la convivencia entre la cultura occidental y una cultura tan diferente como puede provenir de Medio Oriente? Yo creo que en un sistema democrático todo es posible. Los estados plurinacionales, un país, mira Estados Unidos. Pero permíteme... En un estado donde impera la ley, que es la esencia misma de la democracia, todo debería ser posible. Está bien. Institucionalmente yo te lo entiendo, pero yo te digo íntimamente. Hombre. Íntimamente, Javier Moro, su vecino,
el almacenero que vive en la esquina de tu casa, la cajera del supermercado. Sí, hay que ser tolerantes. Yo eso lo he aprendido en la India. Fíjate si es difícil en la India la convivencia, que tienes hinduistas, gente que profesa la religión hindú, que son estrictamente veganos, vegetarianos, estrictos, y están oliendo en la fiesta de Eid el-Kebir cómo los vecinos musulmanes que viven del otro lado de la calle están asando sus corderos. Eso es tolerancia. Es verdad que de vez en cuando hay choques, pero llevan conviviendo en armonía desde hace siglos. Eso es tolerancia. La India es una gran fuente de sabiduría y de ejemplar en muchos aspectos. Javier Moro está en Uruguay, está en Montevideo, está presentando A Flor de Piel, esta novela editada por Sey Barral. También encuentran en las librerías, parece un vendedor de ómnibus, el Premio Planeta, su novela anterior, que también nos acerca mucho a lo que es esta parte del mundo. El Imperio Eres Tú. Voy a conversar sobre algo de ellas ahora en el Rincón de Libros, pero ha sido un gusto recibirte. El gusto es mío. La seguimos esta semana en la radio también. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias.